El viaje por el Oriente Próximo no ha concluido aún, pues falta por analizar la tierra de Asia Menor, con mucho el puente innegable de las ideas de Oriente y Levante para con la Grecia continental, mediante las muchas colonias que desde tiempos de la cultura micénica se vinieron estableciendo en la franja litoral de la citada península del Turquestán. Además de que aquellas tierras fueron la patria de una serie de diosas que alcanzarían un gran estatus en la Hélade, sin abandonar su gusto exótico, sin perder su perfume oriental. Para hacer entendible el muy posible origen extranjero de Artemis y Afrodita, así como para entender la migración de la Gran Madre de Anatolia, es menester conocer a las diosas que las antecedieron en tierras orientales y notar al mismo tiempo su vínculo con las ya estudiadas deidades de Mesopotamia y el Levante. El sincretismo religioso, ese proceso mediante el cual las deidades de dos culturas diferentes se reconocen como la misma, a tal punto que algunas logran amalgamarse a la perfección, es uno largo y complicado de explicar. En principio, hay que entender que la comunión de creencias se debe a muchos factores, empezando por las razones que dos pueblos tienen para entrar en contacto: el comercio y la migración. A veces es de forma paralela, a veces uno primero y luego el otro. Una deidad extranjera puede adorarse solo por los comerciantes que arriban a las playas vecinas para hacer tratos mercantiles, pero que quieren poder agradecer a su dios o diosa por llevarlos con bien a través de las olas del mar o los caminos de la tierra. Y es entonces, al quedar algunos para cuidar el santuario, que el culto a dicha deidad se esparce entre los lugareños. En otras ocasiones, cuando se establece una colonia, la presencia de la divinidad tutelar de ese pueblo, traída con ellos, incluso de forma física, paulatinamente intriga a los autóctonos y comienza un proceso de asimilación o de reconocimiento, o simplemente de adopción de la nueva divinidad. Quizá la última forma en que un pueblo adopta una deidad extraña sea por medio de la imposición, cuando son conquistados y sus vencedores obligan a la adoración de su propio panteón, pero aún en tales casos el sincretismo se presenta. El proceso de identificación de las deidades es lento y a veces incluso muy simple, como sería el caso de tal identidad por medio de la representación iconográfica que enlaza a figuras divinas. Para Pakanen, el proceso sincrético comprende dos etapas. La primera es el paralelismo o interpretatio, donde un grupo de personas, o ambos pueblos confrontados o enlazados, identifica a una o más deidades con algún miembro de su propio panteón. Dicho estado puede dilatarse e incluir a más de una divinidad en el proceso de identificación, por lo que es un reajuste de los panteones con variantes locales y particularismos que en ocasiones terminan por influenciar a más de una deidad. Viene después un segundo momento, luego de un largo periodo de la citada interpretatio, mismo que eventualmente produce la amalgama de las divinidades, y surge una nueva, o al menos un nuevo concepto de la primitiva entidad, e incluso con la nueva deidad puede producirse el mismo fenómeno. Eso sí, todo ocurre de forma natural, casi espontáneamente, al reconocerse las semejanzas entre las o los dioses. Tales etapas no fueron estudiadas en su particularidad para las deidades mesopotámicas y levantinas, pero sí se observó el fenómeno de forma general.
pero en esta nueva parte del curso es necesario reconocerlas y tomarlas en cuenta para discernir el proceso de conformación de algunas deidades helenas como producto del sincretismo mediterráneo y la forma en que dicha amalgama benefició o perjudicó a la diosa correspondiente y a las mujeres que encontraron en ella refugio e identificación. La proximidad física de los griegos con la tierra Anatolia fue y ha sido una suerte de amor-odio que se remonta hasta tiempos del bronce. En prácticamente todas las etapas de la historia helena reconocemos la presencia de los pueblos del este, particularmente el Asia Menor, ya como puente de productos e ideas con el Próximo Oriente, ya incluso como amenaza a la independencia y libertad de los griegos, por lo que, como culturas más antiguas y esplendorosas, impactaron e influenciaron a la Hélade, pero también, como imperios poderosos, regentearon el sentir de sus vasallos y ofrecieron su religión como la más importante o dominante, por lo que la admiración y la sumisión pudieron también resultar elementos en la conformación de la religión y el panteón de los helenos. El pueblo hitita es uno de los grandes imperios de la Edad del Bronce y uno de los más enigmáticos de todos, y es menester conocer su historia de forma general antes de abordar el tema de su religión. Será durante el quinto milenio que se reconoce un aumento de asentamientos humanos en Siria del Norte y Anatolia. Tales pueblos neolíticos evolucionaron hacia la mitad del tercer milenio con una serie de centros urbanos con lo que parecen dinastías de tipo feudal. En la Anatolia central y oriental destacan Kultepe y las ya conocidas Shatal y Hasilar Huyuk. Asevera García Trabazo que es muy posible que de las culturas mencionadas fueran herederos los játicos, pueblo que se asentó en la meseta central de Anatolia. La lengua que hablaba este pueblo no pertenece a ningún grupo lingüístico conocido, aun cuando algunos investigadores la enlazan con el grupo caucásico, por lo que siguen representando un impasse en la formación cultural y social de Asia Menor. Con todo, la herencia de las culturas neolíticas ya estudiadas puede reconocerse siempre, según mi juicio, en la hitita, puesto que la mencionada cultura jática dejó en esa una huella indeleble. La tierra de Hatti sufrió una serie de incursiones indoeuropeas entre el 2500 y el 2000 a.C., reconociéndose tres grupos: los luvitas, los palaitas y los futuros hititas. El resultado de tales migraciones fue una simbiosis cultural entre los autóctonos de Hatti y los indoeuropeos, imponiéndose la lengua de estos últimos, pero, dato a subrayar, conservando la jática para el ámbito litúrgico. Durante los siglos XIX y XVIII a.C., y rasgo común de los pueblos indoeuropeos, es la creación de una serie de principados pequeños que se miran siempre en conflicto entre ellos, pero que terminó cuando se produjo un movimiento político de unificación bajo el mando de los reyes de la ciudad de Nesha Kanesh, que impulsó un sistema de vasallaje que perduraría en los posteriores gobiernos hititas. Apoyados en el gobierno de los asirios, la citada ciudad y su dinastía de monarcas unificaron gran parte de la actual Capadocia. Empero, con la llegada al poder de la dinastía de Babilonia en el siglo XVII, se rompieron las buenas relaciones con Asia Menor, y Nesha Kanesh cayó bajo el dominio de otra ciudad rival, Hattusa. El fundador del reino de Hattusa es conocido como Labarna I, y a pesar de ciertas dudas parece que fuera abuelo de Hattusili I, el primer gran monarca del imperio hitita y que porta ya el nombre de la ciudad en el propio. En esta ascensión al poder notamos la primera de varias alusiones a un poder femenino, cuando se aclara en las fuentes hititas que el rey obtiene el trono merced a que era sobrino de Tahuanana, princesa y sacerdotisa y muy probablemente sobrina o hija de Labarna,
con lo que Merlin Stone se apresura a suponer que las princesas fueran también sacerdotisas representantes de la diosa y que ellas entronizaran a los varones. Y su ascensión no es del todo desechable, dado lo que notamos en las sociedades de Mesopotamia e incluso en ciertos sentidos míticos e históricos de Levante que alcanzan la historia de Israel hasta tiempos imperiales romanos. El reinado de Hattusili I y su descendencia se caracteriza por las guerras de conquista, las intrigas palaciales y el acoso de pueblos vecinos, lo que termina en un caos gubernamental y la consecuente necesidad de establecer una sucesión real legítima, misma que promueve el siguiente rey. Telepinu. Con todo, el reinado de Telepinu dio inicio al debilitamiento de Hattusa, coincidiendo con la aparición de otros grupos humanos hostiles, principalmente los hurritas, originarios de la zona de Armenia y que fundaron el reino de Mitanni. El verdadero momento de esplendor del reino hitita de Hattusa da comienzo con la subida al trono de Tutaliya I en 1450 a.C., que hace resurgir el espíritu conquistador iniciado y esta vez con un ataque a la rival Mitanni, merced a que ésta se hallaba debilitada luego de una incursión del imperio egipcio. Tutaliya se alía con el faraón y su reino se consolida, aunque habrá de padecer una serie de conflictos con los vecinos, principalmente los agredidos hurritas. La estrella hitita habrá de resplandecer con el ascenso al trono del verdadero fundador del imperio, Suppiluliuma I. Será este monarca y su dinastía quienes consoliden el poder hitita entre los años 1353 a 1190. Buen estratega y organizador, Suppiluliuma solidificó su trono con tratados convenientes con los estados conquistados, principalmente con aquellos que dominan tierras de Siria, con Ugarit como centro de control. Con los egipcios logra mantener buenas relaciones en tiempos de los famosos monarcas Akenatón y Tutankamón, pero terminaría en abierta enemistad cuando la hija de uno y esposa del otro, Ankesenamun, ofrezca casarse con un hijo de Suppiluliuma y dicho enviado sea asesinado por los enemigos de la reina. Así, los tiempos difíciles continuarán con revueltas de vasallos y epidemias, con cambios de capital y enfrentamientos frontales con Egipto, enemistad que alcanza su punto más notorio con la famosa batalla de Kadesh. Territorio eje de comunicación entre el este y el oeste y en la ruta del Éufrates hacia el Mediterráneo. El resultado de tal campaña fue a favor de los hititas, que conservaron la citada ciudad de Kadesh y la Siria occidental. La consolidación del imperio hitita llega con la subida al poder de Hattusili III, que se alía con Babilonia, firma la paz con Egipto y estabiliza tanto Siria como Anatolia. Su hijo y sucesor resuelve satisfactoriamente los problemas con los asirios e incluso conquista Chipre. Pero a comienzos del siglo XII a.C. ocurre una serie de factores que se acumulan para terminar derrumbando el imperio hitita. El primero de tales factores es la unión de diversos pueblos de la Anatolia occidental en su contra. Luego, una serie de crisis y hambrunas azotan la zona y producen migraciones masivas que afectan al Egeo y al Asia anterior. Y, finalmente, aparecen los llamados pueblos del mar, conformados por diversas personas de naciones igualmente diversas que se lanzan a la piratería para sobrevivir luego de la caída de sus propias sociedades, y sus ataques mellan la estabilidad del reino anatolio. El golpe de gracia sobre los hititas lo darán los pueblos del norte montañoso anatólico, como los Kashka, que aprovecharon la mala situación ocasionada por todos los factores enunciados y en 1190 destruyen las ciudades, aunándose a ellos otros ataques procedentes de pueblos europeos, como los micénicos, que terminarán con el asentamiento de un nuevo pueblo en tierras hititas, los frigios.
El reino hitita quedó reducido a las naciones del Asia Menor en Cachemira y la Siria del norte. Empero, el gran imperio asirio-babilonio terminó por reducir al olvido a las otroras ciudades aliadas hititas. Como llevo referido, los játicos parecen haber sido los herederos de los habitantes de las ciudades anatolias de Shatal y Hasilar Kuyuk, por lo que suponemos que la religión fue igualmente encabezada por una deidad femenina y su compañero, así como de otras figuras divinas que a manera de hipóstasis de la diosa e incluso del dios construyeran un panteón con características bastante perfiladas y cuyas funciones fueran más específicas. De hecho, es lo que podemos reconocer por igual entre sus herederos hititas. Desde los tempranos tiempos de la primera dinastía neshita de estos pueblos anatolios, se reconoce una yuxtaposición de deidades locales, y reconocemos fehacientemente un sincretismo entre las deidades de los pueblos autóctonos játicos con las de los invasores hititas. De igual forma, los hurritas habrían de influenciar poderosamente la religión surgida de esta primera amalgama y pueden también señalarse que fueran ellos los que dotaran de ciertas características ajenas a dioses y diosas del panteón jático-hitita, al ser intermediarios entre los anatolios y los mesopotámicos y levantinos, al punto que las diferencias no son notorias. La religión hitito-hurrita parece dotar de conciencia a las manifestaciones naturales, a los elementos del mundo y hasta ciertos objetos como los metales. El resultado es una serie de poderes individualizados, sacralizados, divinizados. El trueno y la lluvia son el dios de la tempestad y no su manifestación tan solo. Quizá ello se deba en primera instancia a su herencia indoeuropea, pues un fenómeno harto parecido es el que notamos en la religión romana al compararla con la griega. Entre los hititas incluso, una acción momentánea puede convertirse en una deidad. Son una especie de dioses momentáneos. Así ocurre con un sismo o con un mal augurio, y ello provoca que aspectos de un fenómeno pueden subdividirse en dos o más dioses. Así, el dios de la tempestad es diferente del dios de la tempestad de la lluvia, o bien del dios de la tempestad del rayo. Cuando hablamos del concepto de la divinidad entre los hititas, estamos forzados a entender ya una serie de individualizaciones. A pesar de que el nombre mismo de la deidad proviene de la raíz indoeuropea luz, di, no es una idea vaga, sino concreta, pues se entiende a las divinidades como seres poderosos e importantes que controlan de forma soberana un campo de acción igualmente claro y que les es natural o vital. Según su poder, y como enuncié hace un momento, una misma deidad puede disociarse en una o varias hipóstasis o manifestaciones, y por ello se elucubra que de un panteón pequeño se pueda terminar hablando de los 1000 dioses de Hati. A pesar de todo esto, no estamos hablando de un panteón único, como ocurrió antes con otras culturas del Levante. No hay un panteón hitita como tal. En primera instancia, porque las divinidades adoradas son fruto del largo proceso sincrético ya mencionado y sufrieron una considerable evolución y cambio a lo largo de la historia de conquistas y vasallajes. Y obedece también a una serie de intenciones políticas o de sencilla asimilación, mismas que redundaron en una unidad de corte más imperial, oficial, digamos, que redujo la multitud de figuras prototípicas a unas cuantas y válidas en el imperio, aunque hay que señalar esto fue solo hacia el final del mismo. Para clarificar este aspecto, anotemos unas generalidades antes de pasar a divinidades concretas. Los panteones locales solían estar representados por una pareja organizadora del mundo, un dios de lo alto, como una montaña o una colina, y una diosa de las aguas, como las de un manantial o de una fuente.
entendiéndose que él es el dios de los cielos y ella de la tierra y la fertilidad del subsuelo. Junto a esta pareja primera había otras deidades, como aquellas que protegían una ciudad en concreto o patrocinaban un aspecto de la realidad, como la guerra. De tal suerte, esta organización la podemos notar también en el gran panteón, llamémoslo así, de los hititas. El primer puesto lo tiene una diosa, en obvia disonancia con lo visto en el Levante con Ilu o El. Dicha diosa es una figura solar, aunque no precisamente el sol, ya que este es una figura concreta y diferente, el dios del sol, del cielo, identificado igualmente con Distano. La diosa solar era la patrona de la ciudad de Harina, ciudad jática a un día de camino de Hattusa. Su nombre era en hitita Dutu Urupuna, pero se había asimilado a la antigua diosa jática Urusemu, la diosa sol de la tierra adorada en la citada ciudad de Harina. Finalmente, Urusemu también se asociaría e identificaría con la diosa principal del panteón hurrita, Epat o Ebat. Al parecer, Urusemu estaba casada con el dios de la tempestad, Ático. Taru, que ocupaba un puesto secundario al de su consorte. Cree Stone que el nombre Taru se asocia a la raíz del apelativo toro y apurando un significado de poderoso o victorioso. A pesar de que la autora se enfrasca en una asociación con lo indoeuropeo y la censura correspondiente de la posterior asimilación con el dios machista de este pueblo, lo cierto es que la posibilidad de que Urusemu ya estuviera casada en el mito jático con un dios de la fertilidad del cielo y formara con él una pareja podría remontarse a su pasado neolítico, pues tales elucubraciones ya las hacíamos con la diosa y su paredro en Xatalhuyuk. En el mito hitita, Dutu Urupuna, la diosa sol de harina, estaba casada con el dios de la tempestad, Du o Dim, que se identificó con el Teshub Hurrita y fue la otra gran divinidad del panteón, pues conjuntaba la ventaja de ser el dios de los autóctonos y de los conquistadores. Juntos, ambas divinidades desempeñan un papel fundamental en la creación legendaria de la realeza hitita, asegurando su funcionamiento y legitimidad. De esta pareja primera proviene un número de hijas e hijos, entre los que se destacan Telepinu, diferente del dios enunciado antes, del rey, enunciado antes, porque este es el dios del grano, de la vegetación y de la agricultura. El dios de la tempestad de Nerik, mera hipóstasis de su padre, como también lo fue el dios de la tempestad de Sipalanda, ambas ciudades del imperio con su versión, digamos, de la gran deidad, y sospecharía fueron asimiladas al dios principal como sus hijos. Cierra el grupo la diosa Mesula, la gran intermediaria entre los mortales y los grandes dioses. Mucho más importante para el presente curso es señalar que había una serie de importantes deidades femeninas. Las primeras, diosas madres y diosas de la tierra. Las segundas, diosas de la magia. De las primeras, vale la pena mencionar a Ama, cuyo nombre deriva de la repetición del término hitita para madre, Ama, por lo que se entiende como la abuela. Estaría igualmente Hanahana, también una forma reduplicada, pero ahora de la palabra para abuela propiamente, Hana, y convirtiéndola entonces en la antepasada, la más sabia consejera de los dioses, y que evocaría a esta prístina figura que ya elucubrábamos era la diosa del Paleolítico. De entre las diosas de la magia destacan la jática Hataxiguri, identificada con la diosa de los rebaños y la domesticidad, señora de la magia agraria y de la reproducción, que fue entonces identificada con Kamrushepa entre los hititas.
La base de las figuras divinas de los hititas son a lo que parece una dualidad femenina-masculina, donde cada uno de sus miembros dirige y concentra en su persona la idea de la diosa y el dios, así, con mayúsculas. Y creo que se comprueba al revisar la figuración iconográfica de la roca de Yasilicaya, santuario cercano a Hattusa, hoy Bogascoy, donde se contempla el panteón de dioses varones, siguiendo a Du-Teshub, y de diosas siguiendo a Guru Semu Hepat. Como ocurrió con los asirios babilonios en relación con los sumerio-acadios, es muy difícil poder separar las diferencias de sus figuras divinas sincretizadas, y solo algo podemos especular cuando revisamos sus mitos. De igual manera, entre los hititas es difícil separar los elementos játicos, los hititas y los hurritas, y más por lo fragmentario de su mitología y las influencias de otros pueblos anatolios y extranjeros, principalmente cananeos y mesopotámicos. Vale también decir que la compleja mitología hitito-hurrita parece también haber influenciado a la griega, como se reconoce al comparar las versiones de mitos como el reinado del cielo y la canción de Ulikumi con la teogonía hesiódica. Algo parecido puede lucubrarse con el poema sobre el dios de la tempestad en lucha con la serpiente Iluyancas, que parece una versión menos misógina del Enuma Elish y fuera impulsado con ese ámbito político del que ya he hablado por Mursili II. Sin embargo, hay un caso particular que debemos analizar de forma que nos demuestra la independencia hitita de sus contemporáneos. En el Próximo Oriente vimos que era de capital trascendencia el mito del dios que muere o baja al inframundo para luego ser resucitado por la diosa, de Inanna y Dumuzi a Astarte y Adonis o Anat y Baal. Bueno, pues también los hititas parecen tener su versión, pero resulta muy diferente. Telepinu es el dios de la vegetación y debido a lo que parece por una culpa u ofensa de un rey, desaparece del mundo y ello trae la hambruna entre los mortales y la angustia entre los dioses. Dice el poema dedicado al dios en traducción del ya citado García Travaso. Telepinu se fue, se llevó el grano, la fertilidad, el crecimiento, el progreso y la hartura, se los llevó al campo, a la pradera, a los pantanos, y Telepinu fue y se escondió en los pantanos. El mito de la desaparición del dios recuerda vagamente al de Deméter, no la versión común que da como causa de este rencor el rapto de su hija, sino aquella otra menos conocida de tierras de Arcadia, cuando la diosa, enfurecida por la acción violadora de su hermano Poseidón y su consecuente parto deshonroso, se escondió en una gruta y en su rabia esterilizó la tierra. Pero como digo, solo es vagamente que la recuerda. No hay que olvidar que Telepinu es también un dios de la tempestad, como otros hijos de Teshub, pero cuyo poder particularmente sería el de la lluvia vivificadora de la tierra, ese sentido de dios momentáneo, de hipóstasis de una función determinada de la gran deidad. Telepinu no muere como Baal o Adonis, no baja a los infiernos como Dumuzi o Tamuz, es más bien un dios que se esconde, que niega sus dones a los mortales y la razón, si es correcta la interpretación del fragmentado poema, está en relación con los humanos que no con los dioses mismos. Telepinu es un dios que desaparece y en ello se parece más a un Marduk que abandona Babilonia o a un Yahvé que hace lo propio con su pueblo porque ha pecado contra él. Así, Telepinu se acerca más a una visión masculina de la antigua leyenda que ensalzaba a la diosa, que sin embargo tiene todavía un papel en el mito, aunque diferente. Los dioses, por mandato de Teshub, buscan a su hijo por doquier, pero no dan con él. Y es entonces que Hanahana sugiere enviar a la abeja para que dé con Telepinu. Teshub es reticente a la idea, pero concede y efectivamente el bichito da con el dios y al hallarlo dormido lo despierta de un pinchazo de su aguijón.
por lo que el dios monta en cólera y es entonces que los mortales buscan apaciguarlo con rituales adecuados. La presencia de la diosa es casi insignificante pero decisiva y debe llamarnos la atención el animalillo que envía como detective. La abeja es un antiguo símbolo de la diosa misma, como vimos en su momento al hablar de la religión cretense, y que cumple su misión quizás sustituyendo a la divinidad femenina misma o simbolizándola. Empero, que se recurra a este subterfugio me hace pensar que en el mito se busca minimizar el papel salvador de la divinidad femenina, pero dadas no solo las versiones conocidas del Próximo Oriente e incluso alguna anterior jática, se aceptó que fuera precisamente Hana la que consiguiera dar con el representante de la vegetación. La ancestra, la madre tierra misma, hace resurgir de todos modos a la vegetación anual, y la religión con sus rituales acompañaría al mito del resurgimiento de la vida merced a la sabiduría de una diosa. Es pues importante denotar la diferencia, pero también posibilitar la herencia de un mito harto conocido en todas estas regiones, y aunque el dios sea elevado a un plano protagonista, no pasa de ser un resucitado por la diosa. Urusemu aparece enunciada como diosa sol, pero como dije, había también un dios sol, pero ello no parece hablar de una suerte de dualidad celeste, puesto que se aclara que él es el dios sol del cielo y ella, por contraposición, lo es de la tierra. Para mí habría dos formas de entender lo anterior. O es que se concibe al sol del cielo como esa luminaria que lo transita, quizá como tantas otras culturas indoeuropeas, concibiéndolo como un guerrero en un carro tirado por fogosos corceles, pero cuya lejanía es sinónimo de una lejanía igualmente con el mundo humano, que ilumina otra deidad más cercana o incluso inmanente. O bien, es que dicho Dios es una suerte de deidad brillante y resplandeciente de un más allá totalmente inalcanzable y divino, como el éter del mito griego, en tanto que ella es el sol que irradia su luz y calor a esta tierra que le es próxima. Esto último, dada la aclaración de que Distanu es el dios del cielo, me hace pensar que debemos entender a Gurusemu como la diosa del sol de la tierra y que la segunda forma sea la viable. Ahora, tomando en cuenta que estamos ante una diosa adoptada de un panteón extranjero por un pueblo indoeuropeo, considero también podríamos suponer que Distanu fuera el dios del sol de la religión invasora, que no pudo desplazar a la diosa autóctona en su papel de luminaria divina, porque no tenía la presencia suficiente para hacerlo. Entre los indoeuropeos es normal encontrar que el papel principal del panteón lo posee una deidad de la regencia y magia, que no siempre o casi nunca coincide con un dios solar. El victorioso sol que renace día con día luego de vencer a las fuerzas de la oscuridad y que podemos reconocer en otras mitologías, incluidas algunas orientales como la egipcia, no es tampoco muy común entre los indoeuropeos, y dicho ámbito guerrero lo ocupa más bien el dios del rayo, la luminosidad tormentosa, como el Thor germánico escandinavo, sino es que también como el propio Zeus de los griegos. El sol, como ocurre de hecho en los mitos helenos, no es protagonista de grandes de ellos, sino de uno que otro de carácter más etiológico, por lo que creo que podemos suponer que en muchas mitologías indoeuropeas no tuviera un papel lo suficientemente importante para sustituir a una divinidad que sí se destacara como tal, y ese sería el caso posible de Gurusemu. Gurusemu parece haber sido siempre una diosa sol, en el sentido de este como astro que rige el cielo diurno y que vivifica las plantas y trae la vida, por lo que no pudo tampoco dejar de ser una diosa tierra, heredera quizá de la ancestral figura de la diosa ave serpiente que veíamos contempla esos dos ámbitos de poder. Gurusemu, como he dicho, encabeza el mundo religioso de los hititas, y aunque hacía pareja con Du-Teshub, este pudo convertirse en su consorte a partir de su identificación con el dios jático Taru, que bien pudo tener un papel secundario, el del paredro,
del simple compañero sexual de la diosa, a la que fecunda en un acto que compete tanto al placer que le otorga en ese momento a ella, cuanto el que habrá de transformarse al dar a luz y convertirse en madre, sin separar por tanto un sentido sexual de uno maternal, feminizado así el poder de la entidad divina, pero dejando al dios en un estado secundario en el gran recurso de la existencia, la reproducción, y permitiendo con esto que el hombre acepte su calidad de compañero más que de protagonista, al menos en aquellas sociedades de carácter más sedentario, aunque siempre pudo haber excepciones. No obstante, pareciera que Guru Semu tuvo este papel descrito, pues lo conservó a pesar del régimen gubernamental de corte guerrero que, como vimos en otro momento, suele favorecer la presencia y prestancia de los dioses varones por encima de las diosas y dar cabida a mitos que van del sexismo a la ginecofobia. La preeminencia de Guru Semu fue un factor de importancia para el empoderamiento de las mujeres en la sociedad hitita, o así lo creo yo, al notar que las mujeres de la nobleza de este pueblo fueron personajes de importancia a lo largo de su historia y que normalmente se hallaban vinculadas a la categoría de la nobleza sacerdotal. Con todo, no estamos ante un estado ideal de derechos iguales, sino ante una sociedad de respeto a sus miembros femeninos que tuvo que contemporizar con otra de corte más machista que dejaba al varón todas las prerrogativas del poder en sus expresiones monárquica, religiosa y guerrera. Sin embargo, las tablillas permiten reconocer momentos de poder femenino y otros de tensión entre ellas y ellos, al menos. Notamos en la historia hitita que no fue sino hasta tiempos del monarca Telepinu cuando se ocurre una desestabilización del primer imperio hitita y la amenaza de pueblos vecinos, con la consecuente y obvia militarización del sistema, enfatizando que el aspecto bélico siempre ha favorecido la presencia y el gobierno masculinos. Es entonces que se hace notar en la constitución de la monarquía que la herencia del trono debe recaer solo en los hombres, por lo que sospecho antes no debió ser así, y los hititas, quizá por influjo de los áticos, admitieran reinas soberanas, o al menos princesas que entronizaran a sus consortes, aspecto que de hecho podemos reconocer cuando se aludía a que un rey con hija solamente heredaría el poder al yerno de su hija primogénita. A pesar de su herencia indoeuropea, el papel de las mujeres en el poder, mediante la religión y la magia, se mantuvo en este gobierno de corte masculina. El rey hitita tenía un harén real, pero había una reina y luego una esposa real, Esirtu, cuyos hijos podían heredar el trono siempre que la reina no tuviera descendencia masculina o muriera ésta muy pronto, en tanto que el resto de las mujeres serían simples concubinas, Naptartu, cuyos hijos al menos tenían el derecho de ocupar cargos en el ejército y entre los funcionarios monárquicos. De tal suerte, los hititas no se alejan mucho del tipo de matrimonios monárquicos que reconocemos en otros pueblos contemporáneos, principalmente los egipcios, cuya heredad se transmitía en línea directa a través de la reina, y por ello, ésta mantenía un estado casi o semejante al de su consorte el faraón, salvo en un aspecto de capital importancia. Los hititas no aceptaban el matrimonio entre hermanos o con primos consanguíneos, pues lo consideraban causa degenerativa tanto física como moral. Que las reinas gozaban de poder resulta muy claro para mí, a pesar de que éste se viera limitado por las acciones misóginas de los reyes y los historiadores, tanto de su época como de nuestros tiempos. Como sucederá con monarcas posteriores que alcanzan las vidas de reinas helenísticas y de emperatrices romanas, si no es que de reinas de todos los tiempos, ellas siempre han sido juzgadas con más dureza en acciones en que los reyes son al menos consideradas como propias del cargo, si no es que disculpadas. Entre los hititas hay casos de reinas que intentaron hacerse con el poder, mismo que podían desempeñar como regentes en ausencia de sus maridos o por la minoría de sus hijos, y por lo tanto emplear a estos como herramientas de sus propios intereses. Así estaría el caso de Hastahar, reina de Hattusili I, que intentó asesinar a su hijo mayor Mursili para favorecer a otro más de sus vástagos,
uno quizá más manejable. Así está también la madre de Mursili II, a la que se le imputan una serie de delitos graves: robo a los templos, venta ilícita de carros repletos de oro a países enemigos, conspirar para la ruina de su marido, haber dejado sin voz a su hijo mayor, así como asesinar a su nuera. Todo ello por medio de conjuros mágicos, lo que nos hace sospechar al menos de tales señalamientos. No obstante, en ambos casos no hay referencias a castigos para tales infractoras. La reina tenía un poder emanado de su calidad de sacerdotisa. Tahuanana o Madre de Dios, título que muchas portaban, aunque también fuera un nombre propio. En este caso, el culto solar a la diosa Gurusemu de Harina es claramente destacable, puesto que en ocasiones, cual su sacerdotisa, la reconoce como superior a su consorte, el rey, al que siempre debe acompañar en las ceremonias, e incluso a que su nombre vaya en el sello de la diosa, que debe aparecer en los documentos oficiales, como en el caso de... Un caso destacadísimo es el de Pudujepa, reina de Hattusili III, considerada siempre tan importante como su marido. Pudujepa era hija del sacerdote Bentipshari, hurrita de origen y quien apoyó la integración cultural de su religión con la hitita. Cuando Pudujepa era ya sacerdotisa de Gurusemu, Hattusili la tomó por esposa bajo la orden divina del dios Samuja, esto es, fue coercionado por las necesidades religiosas del momento a tomar una esposa extranjera, pero fue una feliz obligación. A partir del matrimonio, todos los documentos oficiales aparecen firmados por los dos y la reina estampa el sello de Gurusemu, dejando en claro que es gracias a ella, gracias a su íntima relación, que goza de tales atribuciones. El paralelismo es claro cuando notamos que Hattusili estampa el sello del dios de la tempestad, probando un claro bicefalismo del gobierno y sustentado en las personas divinas. Pudujepa es la variante hurrita de Wudujepa y significa servidora de Hepat, la diosa hurrita principal y asimilada y favorecida por ello a Gurusemu. Era la gran sacerdotisa de la diosa de Harina y además era poetisa, y para nuestra fortuna se conservó una pieza suya dedicada a la diosa que nos permite por una parte caracterizar a la divinidad y por otra descubrir la relación que guardaba con ella la reina y las mujeres en general. El poema se da en ocasión de una enfermedad grave de Hattusili, razón que hace a Pudujepa una suplicante fervorosa, pero confiada en el auxilio de su diosa. Los primeros versos denotan la grandeza de Gurusemu al llamarla reina de los cielos y de las tierras, diosa sol de Harina, mi señora, reina de todas las tierras. El reconocimiento eleva a Gurusemu como diosa universal, y es de destacar que reina en Harina, cuyo nombre significa fuente, y que, como vimos, las diosas de los panteones hitito-anatolios, como diosas terrestres, lo eran también de las aguas como elemento vivificante del suelo, por lo que el carácter de dominadora de ambos ámbitos del cosmos, el cielo y la tierra, conllevaría incluso un poder soterrado fecundador y que podría revelarse siempre, según mi entender, en la diosa Lewani, que forma parte de su séquito, al que alude posteriormente la poetisa. Lewani era algo así como la versión hitita de Ishtar, pero comprendida más como diosa de los infiernos y patrona de los demonios del submundo, por lo que se acercaría al aspecto terrible de esta diosa como reina guerrera y asesina, y brutal, o bien al de su hermana en el mito, Ereshkigal. De ser dicha interpretación correcta, Gurusemu es lo más cercano en estos tiempos antiguos a la gran diosa de la teoría moderna. Pudujepa es además nuestra primera fuente para un claro sincretismo cuando enuncia en los versos siguientes, cito: en la tierra de Hatti tomaste el nombre de diosa del sol de Harina, pero además en la tierra que has
hecho tierra del cedro, tomaste el nombre de Hepat. La tierra referida es la Siria septentrional perteneciente a los hurritas. La identificación además sería alusiva a que ella es propiamente la misma deidad, la diosa, la única adorada siempre, tan solo con una variante en su nombre. Según sabemos, el rey rinde cuentas ante la diosa Gurusemu y le encomienda los asuntos de Estado, depositando los documentos importantes como los tratados internacionales bajo su juramento. Además, es ella su auxilio en las guerras, su baluarte en el combate. Para mí, tales actos rituales debieron realizarse con la persona de su sacerdotisa. Pudujepa, en este caso, sería la representante en la tierra de la diosa. Ello lo arguyo a partir de las palabras de la poetisa sagrada cuando dice: yo, Pudujepa, antigua servidora tuya, soy una ternera en tu establo, una piedra de tus cimientos. Tú, mi señora, me has ensalzado, y Hattusili, tu servidor, al que me has desposado. También él estuvo estrechamente vinculado al dios de la tempestad de Nerik, tu amado hijo. El vínculo entre Gurusemu y Pudujepa es tal que la diosa rige toda la vida de la mujer, al punto que fueron sus decisiones las que la unieron con Hattusili, quien parece vincularse con el hijo de la diosa que Pudujepa representa. Las alusiones no las creo sino parte de los vínculos religiosos que favorecen, sin embargo, a la sacerdotisa, al ser imagen terrena de la suprema diosa, en tanto que él es imagen del dios subsidiario de esta. Pudujepa continúa su súplica enumerando el respeto que el rey tuvo para con los de la ciudad de su hijo, el dios de la tempestad de Nerik, aludiendo quizá a la buena disposición que siempre ha manifestado Hattusili para con la diosa, y por qué no, para con su representante. No obstante, el rey está enfermo gravemente y la causa, como especulaban los pueblos antiguos y vimos ya lucía en el mito de Telepinu, era una posible ofensa a los dioses. Quizá un desacato del rey a la persona del dios de Nerik o incluso a su papel como representante de este hijo de la diosa. La gran diosa es invocada para que resarza de su mal al rey y para ello Pudujepa es la gran intermediaria y quien manifiesta, cito: sé complaciente conmigo, escúchame. Viene entonces una interesante alusión. La divinidad es complaciente con la mujer en la silla de parto. Según explica el orientalista José García Travaso, se refiere a la calidad de intermediarias que tenían las mujeres específicamente durante el acto supremo del parto. Las asistentes, con encantamientos y oraciones a las diosas madres y a las diosas del destino, buscaban la salvación de la parturienta y de la criatura. Es por tanto, creo yo, una manifestación del poder de estas mujeres ante las figuras femeninas divinas a las que solo ellas pueden conmover para que la vida continúe. Es por eso que Pudujepa se llama así también mujer en la silla de parto, intermediaria con su divina señora. Sin embargo, quizá también en ello se denote que mientras ella es la sacra partera, Hattusili es el indefenso bebé por quien ella pide, reafirmándose así la postura superior de la reina. Hacia el final de su plegaria, Pudujepa da cuenta nuevamente del gran poder de Gurusemu al decir que todos los dioses respetan a la diosa. Solo ella puede conmover a las demás divinidades y dar la salud al rey. Para finalizar entonces con una letanía de diosas que forman el cortejo sacro de la diosa Sol, pero que también podemos, como ya hice alusión al principio de este capítulo, ser meras hipóstasis del poder femenino en ella representado, como esa hijita, puesto que tal significa el nombre Sintuji, o como Mesula, su hija también y la gran intercesora, que algo tiene de guerrera igualmente. No sabemos si la diosa Sol de Harina sanó a Hattusili, aunque es de sospechar que ocurrió así. De haber sucedido esto debió subir el estatus de la reina aún más y justificaría que después de la muerte del rey, y como sabemos, Pudujepa siguió desempeñando sus funciones reales. Gurusemu es posiblemente el mejor ejemplo de cómo la diosa favoreció el poder y la dignidad de las mujeres desde la reina hasta las sencillas comadronas. Es sospechas del que habla que Gurusemu fue la gran figura divina, porque respaldada en el poder del imperio hitita, alcanzó un rango que ninguna diosa contemporánea o posterior pudo alcanzar en tierras anatolias, a pesar del caso que veremos a continuación de Cibeles.
Urusemu fue la diosa de la realeza y su influjo puede reconocerse en las versiones griegas de diosas del entorno como Artemis de Éfeso o la propia Cibeles enunciada, pero particularmente en la diosa Hera, a quien considero con un papel semejante en tierras continentales, y que por ello, al migrar con sus micénicos a tierras jónicas en Samos y Lesbos, pudo identificarse con Urusemu y ser la gran divinidad también en aquellos territorios.